Muy bien. Nosotros vamos a platicar hoy, jóvenes, sobre el derecho procesal constitucional. Yo siempre les preparo una presentación eh, en PowerPoint. Estas presentaciones yo también se las comparto para, se las comparto por medio de Classroom, porque hay muchas veces, yo digamos como aquí no tengo la facilidad del pizarrón, como lo tengo en la clase física, entonces yo utilizo las presentaciones, digamos, a manera de pizarrón. Es lo que colocaría en el pizarrón, es lo que normalmente yo les conozco las presentaciones. Entonces, a veces les sirven a ustedes para estudiar, entonces yo también se las comparto para que ustedes las tengan. Vamos a empezar a compartirles. ¿Ah? Muy bien. ¿Ya logran ver la presentación, jóvenes? Derecho procesal constitucional. Bien, ¿qué es el derecho procesal constitucional? Primero, el derecho constitucional es una rama del derecho público. ¿Por qué es una rama del derecho público? Porque es una rama del derecho que incumbe a toda la sociedad guatemalteca, ¿verdad? Por eso es una rama del derecho público. Es un derecho de interés social, ¿verdad? El derecho civil, por ejemplo, eso regula contrataciones entre personas. Entonces, eso, pues, aunque sí tiene cierto interés social, pues, más bien refleja intereses particulares entre las personas. Pero el derecho constitucional es de derecho público porque engloba un interés social. Por medio de este se estudian normas, principios y doctrinas. Las normas se refiere a normas jurídicas, a leyes. En este caso, esas leyes, esas normas que vamos a ver son normas constitucionales. ¿Se recuerdan ustedes? Ustedes ya han de haber visto la pirámide de Kelsen, ¿verdad? Que engloba la jerarquía de las normas. Hasta arriba tiene las normas constitucionales, luego tiene las normas ordinarias o las leyes ordinarias, luego tiene las reglamentarias y por último las individualizadas. Entonces, en este caso nosotros vamos a centrar en el estudio de las que están hasta arriba de la pirámide, que son las normas constitucionales. Los principios son lineamientos o directrices que orientan a la creación, interpretación, aplicación o modificación de las normas jurídicas. Entonces, por ejemplo, el Congreso de la República, cuando va a crear una norma constitucional, tiene que observar estos principios constitucionales, porque esos principios son los que nos orientan a la creación de la norma jurídica. Si nosotros como abogados o como criminalistas vamos a aplicar una norma jurídica, ¿verdad? Constitucional, tenemos que observar estos principios también, y eso nos van a orientar a la creación de los documentos legales constitucionales que vamos a realizar. Y lo mismo los jueces. Al momento de resolver, ellos deben, junto con el análisis de la norma jurídica en sí, de los textos de la norma, también tienen que observar estos principios para resolver en base a los mismos. Y por último tenemos las doctrinas. Las doctrinas, fíjense, pues eso se refiere a los estudios doctrinarios teóricos que hacen las personas sobre la Constitución. Eso está en constante avance. Y todos esos avances o esos desarrollos doctrinarios posteriormente tienden a reflejarse dentro de las normas jurídicas de la rama establecida, en este caso constitucional. Entonces, eso está en constante movimiento, está en constante desarrollo. Pero en el caso del derecho constitucional y el procesal constitucional, cuando hablamos de doctrinas, también se refiere a la doctrina constitucional, o sea, a la jurisprudencia, ¿verdad? A la jurisprudencia o a la doctrina legal. Vamos a ver más adelante. La doctrina legal o la jurisprudencia
en el caso de la materia constitucional, se alcanza al haber tres fallos. Tres fallos en el mismo sentido, ¿verdad? En casos similares. Entonces, al existir esos tres fallos en materia constitucional, se asienta la jurisprudencia. ¿Qué quiere decir que se asienta la jurisprudencia? Que esos fallos, por ser casos similares y se han realizado en el mismo sentido, sientan doctrina constitucional, o sea, se vuelven ley. Y por lo tanto, de aplicación obligatoria para todos los tribunales. Entonces, ya los tribunales, cuando tengan que resolver, ya nosotros les podemos citar esa doctrina constitucional y decirles, mira, la Corte de Constitucionalidad ya emitió una doctrina al respecto. Usted tiene que resolver de esa forma. Y si el juez no resuelve de esa forma, pues ya tendremos los mecanismos de impugnación para poder apelar la resolución del juez determinado. Pero lo que yo les quiero expresar es de que al asentarse la doctrina constitucional se convierte en ley y por lo tanto es obligatoria de aplicación para todos, ¿verdad? Se convierte en una ley más. Bien. ¿Qué más? Y todas estas normas, principios y doctrinas regulan las vías procesales. ¿A qué se refiere las vías procesales? Pues literalmente, procesos. A procesos constitucionales, ¿verdad? Por ejemplo, el juicio ordinario, civil, el juicio penal, digamos. Estos son juicios ordinarios. ¿Por qué son ordinarios? No es porque yo los esté despreciando. Son ordinarios porque están regulados en leyes ordinarias. ¿Verdad? ¿Se acuerdan lo que les decía hace un rato de la pirámide? Hasta arriba tenemos las constitucionales, luego tenemos las ordinarias, luego las reglamentarias y por último las individualizadas. Entonces las ordinarias son las segundas en importancia. ¿Verdad? Entonces, en este caso, el derecho procesal regula los procesos o las vías procesales, pero para protección de la supremacía constitucional y demás derechos contenidos en la Constitución Política de la República. Pero cuando decimos a protección de la supremacía constitucional, quiere decir que son procesos constitucionales. Miren, no son ordinarios, sino que son procesos constitucionales de la más alta jerarquía. Entonces, esto básicamente es lo que regula el derecho procesal constitucional. Ya si unimos todos los elementos que les acabo de explicar, nos quedaría con que el derecho constitucional, el derecho procesal constitucional es la rama del derecho público por medio de la cual se estudian el conjunto de normas, principios y doctrinas que regulan las vías procesales para la protección de la supremacía constitucional y demás derechos contenidos en la Constitución Política de la República. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Alguna duda? Bien. ¿Y qué es una Constitución Política de la República? Kenia, ¿qué es una Constitución Política de la República? ¿O para qué? Para usted, ¿qué es una Constitución de la... Te la quito para que no la lea. Para usted, ¿qué es una Constitución Política de la República? ¿O qué es la Constitución Política de la República? Bueno, para mí la Constitución Política de la República de Guatemala es como una institución que es como, no sé cómo decirlo, que es como tiene como su mayor autoridad sobre todas las demás leyes que hay. Es una ley suprema, digamos. Ajá, ¿Verdad? suprema. Es la ley suprema, en este caso del Estado de Guatemala. Entonces, miren, ahí tenemos la primera característica de la definición de la Constitución, o qué es una Constitución. Que la Constitución es una ley, pero es la ley suprema. O sea, no es una ley, es la ley. ¿Ah? Es la ley suprema del Estado de Guatemala. Ahora, ¿para qué sirve la Constitución? ¿O qué regula la Constitución? Fíjense que la Constitución Política de la República, o sea, las constituciones en general, regulan dos cosas, tienen dos grandes cosas. En el caso de Guatemala vamos a ver que hay una tercera ahí que es especial.
Normalmente en las constituciones, en el caso de la nuestra no es la excepción, regula los derechos de las personas. Cuando decimos los derechos nos referimos a los derechos tanto individuales como sociales, a los derechos que tenemos cada uno de nosotros como individuo. Por ejemplo, el derecho a la vida es un derecho que tenemos nosotros como personas, pero hay otros derechos que son sociales, por ejemplo, el derecho al trabajo, o el derecho a la cultura o al deporte. Esos son derechos, también son derechos humanos, son derechos de las personas, pero son derechos sociales. Entonces, por un lado tenemos los derechos de las personas, ¿verdad?, individuales y sociales, y por otro lado tenemos la organización y estructura básica del Estado, ¿verdad? Entonces, lo otro que regula la Constitución es cómo está organizado el Estado, al menos básicamente. Entonces, la Constitución nos dice, mire, el Estado está organizado en 3 poderes: organismo ejecutivo, organismo legislativo y organismo judicial. Y nos dice básicamente cómo está compuesto cada uno de ellos. Mire, el Ministerio Ejecutivo va a tener un presidente, un vicepresidente, va a tener ministros y secretarios. El organismo judicial va a tener magistrados de la Corte Suprema, va a tener magistrados de la Corte de Apelaciones, va a tener jueces de primera instancia y va a tener jueces de paz. Y el Congreso de la República, miren, este va a estar formado por los diputados del Congreso de la República y los demás empleados del organismo ejecutivo. Y el Congreso de la República va a tener un presidente ahí y nos establece cómo va a estar organizado básicamente el Congreso de la República. Entonces, está la organización básica del Estado, ¿verdad? Entonces, miren, ya van 2 cosas que regulan. Uno, los derechos de las personas, tanto individuales como sociales, y también regula la organización y estructura básica del Estado. En Guatemala, nuestra constitución, fíjense que es bien especial, porque en nuestra constitución se tuvieron que crear normas y procesos para garantizar que se cumpla la Constitución, ¿verdad? Y esto es especial aquí en Guatemala. Entonces, porque digamos, lo normal es que se respete la Constitución y se cumpla. Y digamos que en otros países también hay procesos constitucionales, pero están a cargo de la Corte Suprema de Justicia normalmente, o alguna de sus cámaras. Aquí en Guatemala tenemos un tribunal especial que se llama Corte de Constitucionalidad, ¿verdad? El cual es la autoridad suprema en materia constitucional. Entonces, en el caso de Guatemala también regula, fíjense, pues las garantías constitucionales y los procesos para la defensa del orden constitucional. La Constitución nos tiene que cuidar a nosotros del Estado para que el Estado no nos viole nuestros derechos, ¿verdad? Eso es básicamente lo que hizo la Constitución. Entonces, ¿cómo nos quedaría la definición de una Constitución Política de la República? La Constitución Política de la República es la ley suprema del Estado de Guatemala, creada por una Asamblea Nacional Constituyente, de eso les voy a hablar, se me había olvidado platicarles, creada por una Asamblea Nacional Constituyente, con el objeto de organizar jurídica y políticamente a dicho Estado, en la cual se establecen todos los principios y derechos fundamentales, así como la organización y estructura básica de dicho Estado. En el caso de Guatemala, también regula las garantías constitucionales y los procesos para la defensa del orden constitucional. Ahorita se los dicto despacio. Entonces, creada por una Asamblea Nacional Constituyente. Esto es bien especial. La Asamblea Nacional Constituyente es
ahorita vamos a ver la regulación constitucional de esto, pero es un órgano legislativo extraordinario constitucional. O sea, este órgano es un órgano legislativo, quiere decir que se compone por diputados en elección popular, ¿verdad? Se convoca una elección especial para ellos y se les elige con el objeto de crear una constitución o modificar la constitución. Ahorita vamos a ver algunas partes de la constitución, hay otras que las puede hacer el Congreso. Entonces, la Asamblea Nacional Constituyente, básicamente esa es su función. Vamos a hablar más adelante de la Asamblea. Ahorita solo estamos hablando así muy de forma general de ella. Entonces, la Asamblea Nacional Constituyente es la encargada de crear la Constitución. En su momento, en 1985, cuando se crea esta Constitución, se convoca una Asamblea Nacional Constituyente y esa Asamblea fue la que se encargó de entregarnos esta Constitución que tenemos. Esta Constitución que tenemos nosotros hasta la fecha. Mi Constitución, si ustedes se dan cuenta, ya está bien viejita, está bien utilizada, ¿verdad? Eso es buena seña. Ya me va a tocar cambiarla porque ya hay algunas hojas que se le están desprendiendo, pero no quiero porque me va a tocar hacer todas las anotaciones de nuevo, entonces lleva su tiempo. Entonces, bien, la Asamblea Nacional Constituyente pues se encarga de eso, básicamente, de hacer una constitución, y en el caso de nuestra constitución hay una parte de la constitución que también es la Asamblea Nacional Constituyente la encargada de hacer dicha reforma. Eso es un proceso constitucional, pues. Entonces, ¿y cuál es el objeto? Organizar jurídica y políticamente al Estado, en este caso el Estado de Guatemala. Y para eso regula la estructura básica de dicho Estado, la estructura de organización básica del Estado, y también los principios y los derechos fundamentales, que era lo que les decía yo, los derechos de las personas. ¿Vamos bien hasta acá, jóvenes? ¿Tienen alguna duda? ¿No? Ahí vamos bien, Lick, por el momento. Excelente. Cualquier duda, me cuentan. Muy bien. Lick, me surgió una duda. ¿Sí? Es la encargada de, o fue la encargada de crear la Constitución. Sí. Ajá. Pero, por supuesto de que ya algunos artículos se pueden ir reformando, ¿va? Algunos. Sí. Pero, Sí, sí. ajá, pero solo reformando, y lo tienen que hacer ellos, digamos, la Asamblea Nacional Constituyente. Ajá. No, hay una parte de la Constitución que la tiene que hacer una Asamblea Nacional Constituyente. Y hay otra parte de la Constitución que la puede hacer el Congreso de la República mediante la ratificación en una consulta popular. Y hay otra parte que no se puede reformar, ¿verdad? Entonces... los artículos pétreos, ¿va? Los artículos pétreos. Entonces, digamos, nuestra Constitución es una Constitución mixta, por decirlo así. Porque es flexible cuando la puede reformar el Congreso y es rígida cuando la tiene que reformar una Asamblea Nacional Constituyente. Pero la de nosotros hay una parte, perdón, que es rígida, la tiene que reformar la Asamblea, y otra parte que es flexible, que la puede reformar el Congreso de la República. Entonces, por eso decimos que es mixta, ¿verdad? Entonces, en su momento vamos a ver cuál es cada una de esas partes. ¿Estamos bien? Sí, gracias. Perfecto. Entonces, básicamente, jóvenes, eso es una constitución, eso es la constitución política de la República. Nosotros siempre hablamos de los principios generales del derecho. Y los principios generales del derecho, y los principios generales del derecho. Pero, ¿cuáles son los principios generales del derecho? Yo les decía hace un momento que los principios son los lineamientos o directrices que nos orientan a la creación, aplicación o interpretación de una norma jurídica. Entonces, si nosotros estamos trabajando una norma penal,
tenemos que observar los principios del derecho penal. Lo mismo si la norma es mercantil o civil, o en este caso constitucional. Tendremos que observar los principios constitucionales. Pero hay unos principios que orientan a todo el derecho. Esos son los que se conocen como los principios generales del derecho. ¿En dónde están regulados esos principios generales del derecho? Fíjense, pues esos principios son el bien común, miren, principios generales del derecho. Bien común, legalidad, seguridad, justicia, igualdad, libertad y paz. Miren, esos son los principios generales del derecho. Bien común, legalidad, seguridad, igualdad, justicia, igualdad, libertad y paz. ¿Y dónde los tenemos regulados? Estos los tenemos regulados en el preámbulo de la Constitución Política de la República. ¿Y cuál es ese preámbulo? Bien, el preámbulo de la Constitución es ahí donde establece invocando el nombre de Dios. Al principio de la Constitución, antes del artículo 1, ¿verdad? Ahí hay una parte donde dice invocando el nombre de Dios. ¿Ya lo ubicaron? Ese es introducción, podemos decir también. ¿Perdón? La introducción le podríamos decir también. Digo. No, preámbulo se llama. El preámbulo. Entonces, este es el preámbulo de la Constitución. Se los voy a leer ahorita y después vamos a ir marcando específicamente dónde están estos principios que les acabo de mencionar, los principios generales del derecho. Esto es importante, jóvenes, es súper importante porque aquí es donde está plasmado el espíritu de la Constitución y el espíritu de todo el derecho guatemalteco. Y nosotros tenemos que entender este preámbulo para poder entender la Constitución y entender el derecho guatemalteco. Ahorita lo van a oír ustedes. Y entonces, esto nos explica mucho de lo que regulan nuestras leyes y cómo nuestros padres fundadores quisieron orientar el país. Fíjense, pues establece, invocando el nombre de Dios, nosotros, los representantes del pueblo de Guatemala, electos libre y democráticamente, reunidos en Asamblea Nacional Constituyente, con el fin de organizar jurídica y políticamente al Estado, afirmando la primacía de la persona humana como sujeto y fin del orden social, reconociendo a la familia como génesis primario y fundamental de los valores espirituales y morales de la sociedad, y al Estado como responsable de la promoción del bien común, de la consolidación del régimen de la legalidad, seguridad, justicia, igualdad, libertad y paz. Inspirados en los ideales de nuestros antepasados y recogiendo nuestras tradiciones y herencia cultural, decididos a impulsar la plena vigencia de los derechos humanos dentro de un orden institucional estable, permanente y popular, donde gobernados y gobernantes procedan con absoluto apego al derecho. ¿Verdad? Este es el preámbulo de la Constitución. Entonces, miren, la Constitución nos está orientando hacia dónde va la Constitución y hacia dónde va el país, ¿verdad? Entonces, la parte de los principios es donde establece casi a la mitad, donde establece como responsable de la promoción del bien común, de la consolidación del régimen de legalidad, seguridad, justicia, igualdad, libertad y paz.
Fíjense, eso es importantísimo porque, primero, el bien común. Básicamente, ¿qué es el bien común? La forma más fácil de entenderlo, o más sencilla, digamos, es que el interés social prevalece sobre el interés particular. O sea, el bien común es el bien de la mayoría, ¿verdad? Básicamente. Entonces, eso busca el Estado. Miren, el bien de la mayoría de las personas. Obviamente no todos van a estar contentos, pero busca la mayoría. A veces se logra, a veces no. Ahí vamos. Luego, el régimen de legalidad. El régimen, la legalidad básicamente establece que todo tiene que estar regulado en la ley. O sea, digamos, todo derecho, obligación, pues tiene que estar regulado en la ley para poder ser exigible. Si no está regulado en la ley, pues no. Por ejemplo, nosotros no nos pueden imponer un impuesto si no lo crea el Congreso de la República. Eso está establecido en la Constitución. Entonces, ese régimen de legalidad básicamente quiere decir eso, que para que nos puedan a nosotros imponer alguna obligación o exigir una obligación, tiene que estar previamente establecida en la ley, ¿verdad? Seguridad. Esto, la seguridad no se refiere solo a la seguridad, digamos, ciudadana en materia de delincuencia, por ejemplo. Sí, es parte de eso de la seguridad, pero también se refiere a la seguridad jurídica, a la certeza que me da a mí la ley. Eso aquí en Guatemala a veces cuesta un poquito, ¿verdad? Alguien hace un trámite para algo y después cuando ya está operando, 3, 4 años después, resulta que le cancelan la operación. Y se la cancelaron legalmente, ¿verdad? Pero el problema es de que no hay una certeza jurídica, no hay una congruencia de las normas, ¿verdad? Las normas deberían de estar creadas de forma de que no violen la Constitución. Entonces, si yo cumplo con una normativa ordinaria, esa normativa ordinaria no debería de violar a la Constitución. ¿Entienden? Pero eso es lo que todavía nos falta avanzar un poquito aquí en Guatemala. Justicia. Justicia, esto básicamente tiene que ver con la aplicación de la ley. Si mataron a una persona, no la podemos revivir, pero que se le aplique la ley a la persona que la mató. Si, por ejemplo, a mí me engañaron en un negocio, entonces yo lo puedo demandar ante los tribunales civiles y que se aplique la ley a esa persona. ¿Entienden? Entonces, básicamente, a eso se refiere la justicia, con la aplicación de la ley. Luego, la igualdad. Todos somos iguales ante la ley. Hombres, mujeres, no importa qué raza, religión, qué edad tengamos, todos somos iguales ante la ley. Libertad. Tenemos la libertad para hacer cualquier cosa que no sea contraria de la ley. ¿Ah? O alguien aquí en Guatemala puede decir, por ejemplo, que no puede salir del país. Cumple con los requisitos, sale. Tiene su pasaporte, tiene su visa para el país al que va, sale. Puede salir por la frontera, puede salir por barco, puede salir por avión, como quiera. Se puede desplazar libremente por todo el país. Es libre de poner un negocio. ¿Entienden? O sea, tenemos un montón de libertades aquí en Guatemala. A veces no lo percibimos porque estamos muy acostumbrados a ella, pero comparados con otros lugares, pues somos afortunados. Y la paz, la tan ansiada paz. Aquí en Guatemala seguimos luchando por alcanzar la paz. Ahora salimos del conflicto armado y entramos a otro tipo de conflicto que fue la delincuencia, pero ahí estamos luchando por la paz los guatemaltecos también. Muy bien, entonces básicamente esos son los principios generales del derecho, jóvenes. Y están contenidos en el preámbulo de la Constitución Política de la República. Hace un rato nosotros estábamos platicando sobre las partes de la Constitución. La Constitución estoy cambiando la pantallita de lugar porque no me dejaba leer bien. La Constitución tiene 3 partes, básicamente. Nuestra Constitución tiene una parte que se llama parte dogmática,
Luego tenemos la parte orgánica y la parte pragmática o parte práctica. La parte dogmática, esta establece los principios y garantías constitucionales, así como los derechos tanto individuales como sociales de las personas. ¿En dónde está esta parte de la Constitución? Esta empieza en el artículo 1, allá donde establece título 1, la persona humana, fines y deberes del Estado. Y luego empieza, miren ya, artículo 1, la protección a la persona, artículo 2, los deberes del Estado, artículo, a partir a partir del artículo 3 ya tenemos otro título que son los derechos humanos, pero son los derechos humanos individuales. Miren, aquí tenemos el derecho a la vida, tenemos el derecho a la libertad y la igualdad, tenemos el derecho a la libertad de acción, ¿verdad? A que me den los requisitos de la detención legal, los derechos del detenido, la detención por faltas e infracciones, derecho de defensa. Esos son derechos humanos individuales, miren jóvenes. Los motivos del auto de prisión preventiva, que son los requisitos para el auto de prisión preventiva a su vez, la presunción de inocencia, la irretroactividad de la ley, la no declaración en contra de sí o en contra de parientes. Y aquí ya viene el principio de legalidad. Y luego ya viene a regular algunas otras cuestiones como la pena de muerte, el sistema penitenciario, los menores de edad. Todos esos son derechos individuales. Y luego nos vamos hasta el capítulo 2, lo encontramos en el artículo 47. Miren, hasta el artículo 46 son derechos humanos individuales. Miren, ahí tenemos la libertad de trabajo, tenemos la acción contra infractores y legitimidad de la resistencia, etcétera. Entonces, a partir del artículo 47 tenemos los derechos sociales. Miren, los derechos, esos también son derechos humanos, pero que son derechos humanos sociales, son los derechos humanos que tenemos como sociedad. Miren, tenemos derecho a la familia, tenemos derecho en la sección segunda, artículo 57, a la cultura. Link, ese siempre lo abarca la parte dogmática. Esto sigue siendo la parte dogmática, ¿verdad? Estos son los derechos humanos sociales. La parte dogmática establece principios y garantías constitucionales y también los derechos individuales como los derechos sociales de las personas. Estos que estamos viendo son ya los sociales. Todos los sociales empiezan en la familia, miren en el 47. Luego en el 57 en adelante tenemos la cultura. Tenemos derecho a la cultura. Luego en la sección 66 tenemos los derechos de las comunidades indígenas. En el 71 en adelante tenemos la educación. Miren, nosotros como sociedad tenemos derecho a la educación. Tenemos, dentro de la educación, tenemos derecho a la educación universitaria, a las universidades. El deporte, miren, el deporte también es un derecho social. La salud, la seguridad y la asistencia social. Luego ya por el 101 tenemos el trabajo. Miren, el trabajo también es un derecho humano social. Y luego establece algunas otras cosas como el régimen económico social, ¿verdad? Que también son derechos humanos sociales.
Y de ahí nos vamos a ir hasta el artículo 141. Perdón. En el artículo 140 inicia la organización y estructura básica del Estado, o sea, la parte orgánica. Ahí inicia, miren, el título 3, el Estado. El Estado es su forma de gobierno. Y ahí empieza a establecer cómo está regulado el Estado, ¿verdad? Guatemala es un Estado libre, independiente, soberano, organizado para garantizar a sus habitantes el goce de sus derechos, de sus libertades. Su sistema de gobierno es republicano, democrático y representativo. Pues miren, ahí empieza la organización del Estado. Pero no solo eso, la organización y también la estructura básica del Estado. Si nosotros seguimos avanzando acá, vamos a ir encontrando, digamos, las relaciones internacionales del Estado, luego nos regula qué es el poder público, y luego ya inicia con la organización. Miren, organismo legislativo primero, y aquí nos regula todo relativo al organismo legislativo. Aquí están todas las funciones del Congreso de la República, qué pueden hacer y qué no pueden hacer, ¿verdad? ¿Ustedes se acuerdan aquello de que los diputados de la República tienen el derecho a fiscalizar a todas las entidades del Estado? Pues ahí está aquí en la Constitución también. Luego toca el organismo ejecutivo a partir del 182. Ahí está el presidente y vicepresidente, los ministros, secretarios de Estado, etcétera. Y luego tenemos allá por el 203 en adelante tenemos al organismo judicial, ¿verdad? Empieza con unas disposiciones generales del organismo judicial y luego ya empieza con la Corte Suprema de Justicia y los demás tribunales. Y termina con el régimen político electoral, ¿verdad? Ahí es donde regula lo relativo al Tribunal Supremo Electoral. El caso de Guatemala es tan especial, ¿verdad, jóvenes? En otros países el mismo gobierno o el mismo ejecutivo es el que organiza las elecciones y lo hacen de manera transparente. Aquí en Guatemala hubo la necesidad de formar un órgano independiente que se encargara de hacer el proceso electoral porque siempre hacían sus cositas ahí con los procesos. Ya estamos hablando de los regímenes militares hace años. Ya desde que hay régimen democrático aquí esas cosas ya no pasan. Y esa es la parte ya pragmática, ¿va? No, esto sigue siendo la parte orgánica. Esto sigue siendo la parte orgánica. Luego tenemos el régimen administrativo, cómo está dividido el país. ¿Verdad? Que aquí es donde tenemos que el país está dividido por medio de departamentos, ¿verdad? Que los departamentos tienen sus gobernadores departamentales y todo eso lo tenemos acá. Luego tenemos el régimen de control y fiscalización, que básicamente es la Contraloría General de Cuentas. Este órgano tampoco existía antes de la Constitución Política de la República. La Constitución lo crea para fiscalizar al Estado, ¿verdad? Básicamente la Contraloría es un órgano que se encarga de fiscalizar al Estado, es como que el Estado tuviera policía, ¿verdad? Entonces, si el Estado no cumple, ahí va la Contraloría a sancionarlo, ¿verdad? Luego el régimen financiero, digamos, aquí es donde está todo lo relativo a la Junta Monetaria y todo eso. Luego tenemos el ejército, todo eso sigue siendo la parte orgánica, jóvenes. Tenemos al ejército, tenemos al Ministerio Público y a la Procuraduría General de la Nación. Antes estas dos eran una misma institución.
¿verdad? Y ya con la Constitución se separan estas dos entidades y uno ya se encarga de representar al Estado y el otro se encarga de la persecución penal. Y luego tenemos el régimen municipal, todavía cómo está organizado de forma municipal el Estado. Y luego llegamos al artículo 263. A partir del artículo 263 inicia la parte pragmática, que la parte pragmática regula las garantías constitucionales y los procesos para la defensa del orden constitucional. ¿Qué tenemos por acá? Bueno, acá inicia con la exhibición personal. La exhibición personal es el habeas corpus se le conoce también. La exhibición personal sirve cuando una persona ha sido detenida ilegalmente, ¿verdad? Por parte del Estado o de cualquier persona. Una persona es detenida de forma ilegal, o puede ser que la persona haya sido detenida legalmente, pero en la detención legal está sufriendo vejámenes. Por ejemplo, una persona es detenida legalmente con orden de juez, pero ya en su detención la están torturando, por ejemplo. Entonces ahí está sufriendo vejámenes. Miren, entonces para eso sirve la exhibición personal. Vamos a hablar detalladamente de la exhibición personal más adelante. Luego tenemos el amparo. El amparo, dentro del, si ustedes ven el programa de Derecho Procesal Constitucional, en la parte donde están los objetivos, uno de los objetivos es que ustedes aprendan el amparo, ¿verdad? Entonces le dan como que más importancia sobre todo los demás. Igual los vamos a ver todos, ¿verdad? Pero es uno de los procesos constitucionales más importantes y uno de los más comunes también, ¿verdad? Porque no hay ámbito que no sea susceptible de un amparo. Entonces vamos a ver cómo se tramita un amparo, ¿verdad? Vamos a ver toda la estructura del amparo, todo el proceso del amparo. Vamos a leer sentencias de amparo y vamos a aprender a hacer obviamente también un memorial de amparo. Luego tenemos la inconstitucionalidad de las leyes. Ese es otro proceso constitucional. Y lo que busca es de que las leyes que crea el Congreso de la República no sean contrarios o no violen a la Constitución, no violen o tergiversen a la Constitución, ¿verdad? Entonces, ahí está la inconstitucionalidad de las leyes. Vamos a ver de que esta puede ser en casos concretos o puede ser de carácter general también. Vamos a hablar de eso a su debido tiempo, pero regula la inconstitucionalidad de las leyes. Luego regula la Corte de Constitucionalidad. Miren, ya aquí en la parte pragmática, regula también cuál va a ser la institución encargada de velar por esas garantías constitucionales y también de realizar los procesos de orden constitucional. Y esa es la Corte de Constitucionalidad. El amparo, aunque el amparo lo conozca un juez de primera instancia o una sala de apelaciones o la Corte Suprema de Justicia, siempre la apelación del amparo lo va a conocer la Corte de Constitucionalidad. Entonces, la última palabra en materia de amparo siempre la va a tener la Corte de Constitucionalidad. Igual pasa con la inconstitucionalidad de las leyes. La inconstitucionalidad de las leyes, esta también va a ser, al final, materia de la Corte de Constitucionalidad. ¿Cómo se integra la Corte de Constitucionalidad? Esto lo vamos a ver en su momento. Bueno, entonces solo estamos haciendo un tour aquí por la Constitución. De ello, de todos estos artículos, los artículos me refiero a los de la parte pragmática, ¿verdad, jóvenes? Porque los de la parte orgánica y los de la parte dogmática, probablemente van a haber algunos que los vamos a ir a ver, pero eso se supone que ustedes ya los vieron en Derecho Constitucional. Entonces sí vamos a ver algunas cosas de la parte dogmática y la orgánica, pero la mayor parte del estudio se va a basar en la parte pragmática. Entonces, todos estos artículos de la parte pragmática los vamos a venir a estudiar detalladamente, ¿verdad? Pero ahorita solo estamos haciendo un tour, como decía. Entonces, aquí está cómo se integra la Corte de Constitucionalidad,
cuáles son los requisitos para ser un magistrado de la Corte de Constitucionalidad, ¿verdad? Y también aquí regula la figura del Procurador de los Derechos Humanos. Y luego, allá por el artículo, bueno, y en el artículo 276, ahí regula también a la Ley de Amparo, Exhibición Personal y Constitucionalidad, que es una ley constitucional. Más adelante vamos a hablar de la Constitución y de las leyes constitucionales. ¿Qué diferencia hay entre una y otra? ¿Qué jerarquía hay entre estas leyes? Vamos a hablar más adelante. Pero miren, la Ley de Amparo, Exhibición Personal y Constitucionalidad es una ley constitucional, ¿verdad? Una ley constitucional. Luego tenemos las reformas a la Constitución. ¿Se recuerdan que hace un rato nosotros platicábamos de que la Constitución nuestra es una Constitución mixta? Tiene una parte flexible, tiene una parte rígida y tiene una parte pétrea, una parte que no se puede reformar. Entonces, esto está acá. Aquí están todos los procesos para reforma de la Constitución que existen, y aquí está regulado también cuáles son los artículos que no se pueden reformar. Entonces, miren, aquí está primero el proceso de reforma de la Constitución, la reforma por medio de la Asamblea Nacional Constituyente en el 278, las reformas por el Congreso en el 280, los artículos no reformables o los pétreos en el artículo 281. Y luego vienen las disposiciones transitorias y finales. Entonces, básicamente, ahí vamos a mantener nosotros el proceso, en todo esto que les acabo de mencionar. Claro, el amparo, vamos a venir a ver el amparo en la Ley de Amparo, Exhibición Personal y Constitucionalidad. Entonces, ahorita hablamos del amparo. En su debido momento, vamos a ver paso por paso, de forma detallada, todo lo relativo al amparo. Lo mismo con la exhibición personal y lo mismo con la inconstitucionalidad de la ley, ¿verdad? Jerarquía de la... ¿Sí? Y esa ley que tiene usted de exhibición personal, esa no tiene ningún... ¿Qué tiene de más que la ley que venden en cualquier librería o algo por el estilo? Mire, lo que tiene esta ley de especial, bueno, esta específicamente lo que tiene de más, digamos, con respecto a otras leyes, bueno, no sabría decirles si las leyes que le venden a usted en la librería no lo traen, la verdad, pero traen los autos acordados de la Corte de Constitucionalidad, que son los autos acordados, es de que cuando la Constitución, la ley de amparo faculta a la Corte de Constitucionalidad para reformar ciertas cosas dentro del proceso de amparo. Entonces esto lo hacen mediante los autos acordados. Y estos autos acordados están aquí atrás. Aparte de eso, la otra ventaja que tiene es de que tiene bastante espacio para poder anotar. Entonces, digamos, a mí al menos por motivos de estudio me ayuda mucho porque yo hago las anotaciones directamente aquí en la ley. Entonces, eso es lo que tiene de diferencia. Desventajas, es un poquito más cara. No es exageradamente cara, pero es un poquito más cara. Y la otra es de que la venden en la Corte de Constitucionalidad. Desconozco si ya la venden en otro lado, ¿verdad? Pero en mis tiempos dijo que la vendían en la CC. Ahora, la Constitución, la versión de la Corte de Constitucionalidad, esta sí, aparte de todo lo que le mencioné con respecto a la de amparo, esta trae extractos de las sentencias, de las consultas que le han hecho a la Corte de Constitucionalidad con respecto a ciertos artículos. Entonces, por ejemplo, aquí establece el artículo 38, por darle un ejemplo, la tenencia y portación de armas.
Se reconoce el derecho de tenencia de armas de fuego, de armas de uso personal, no prohibidas por la ley en su lugar de habitación. No habrá obligación de entregarlas, salvo en los casos en que fuera ordenado por un competente. Se reconoce el derecho de portación de armas regulado por la ley. Entonces, mira, la Constitución reconoce el derecho a la tenencia, 1, y 2, a la portación de armas de fuego, pero en ambos casos regulado en la ley. Y aquí abajo está un extracto de una sentencia de la Corte de Constitucionalidad en la que consultaron respecto al tema de las armas de fuego. Entonces, digamos, hay muchas cosas que nos va aclarando. Por ejemplo, en el derecho a igualdad, ¿verdad? Todos somos iguales ante la ley. Hombres, mujeres, ¿verdad? Somos iguales, todos los guatemaltecos somos iguales ante la ley. Pero en la consulta de la CC ahí nos aclara de que esa igualdad es en igualdad de condiciones. En desigualdad de condiciones hay desigualdad de derechos. O sea que depende, ¿verdad? Tenemos igualdad de derechos, pero en igualdad de condiciones, ¿verdad? Eso es lo que es la aclaración que nos hace la Corte de Constitución. Entonces, por eso es de que nos sirve mucho esta Constitución, ¿verdad? Por eso es que les aconsejo que la consideran si pueden. Si no, no importa, ¿verdad? Si no, no importa, pueden utilizar una Constitución de las normales, que al final, como les digo, es una recomendación nada más. Pero sí son muy buenas, nos ayudan mucho para la ley. De estos jóvenes, la jerarquía de la ley, yo les había estado platicando hace un momento. La jerarquía de las leyes es el famoso Cori de la pirámide de Kelsen. Es la pirámide, hasta arriba tenemos la constitución de política de la República y las leyes constitucionales. Luego tenemos las leyes ordinarias, ¿verdad? Que son como el Código Penal, el Código Civil, el Código Procesal Civil, Procesal Penal, Código de Notariado. Todas esas son leyes ordinarias. Luego tenemos las normas reglamentarias. Por ejemplo, la Ley de Servicio Civil es una norma ordinaria, pero para la aplicación de esa norma ordinaria tenemos un reglamento de la Ley de Servicio Civil. Esa es una norma reglamentaria. Y las normas individualizadas son las que se dan entre las personas, digamos los contratos o los convenios que hay entre personas. Esas son las normas individualizadas. Entonces, básicamente esa es la estructura o jerarquía de la ley. ¿Verdad, jóvenes? Así, rapidito. Bien. Las leyes constitucionales. Estas leyes se llaman leyes constitucionales por 3 motivos. Primero, porque la Constitución Política de la República les da esa calidad. ¿Verdad? Hay un texto de la Constitución Política de la República donde establece, por ejemplo, que la ley de amparo es una ley constitucional. Ley de amparo le decimos de cariño, jóvenes, porque la ley se llama Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad. Pero de cariño le decimos Ley de Amparo, ¿no? Entonces, la Ley de Amparo es una ley constitucional porque el artículo 276 de la Constitución así lo establece. Y lo mismo pasa con la ley electoral y de partidos políticos, la ley de orden público y la ley de pensamiento. Estas 4 son leyes constitucionales, porque la Constitución así lo establece. Segundo motivo es porque son creadas por una Asamblea Nacional Constituyente. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de la Asamblea? Les decía, la Asamblea Nacional Constituyente se reúne con el objeto de crear una Constitución o leyes constitucionales. Las leyes constitucionales, estas 4, fueron creadas por una Asamblea Nacional Constituyente. Y el otro motivo es porque la Constitución establece un procedimiento para la reforma de estas leyes. O sea, estas leyes las crea la Asamblea Nacional Constituyente, pero las puede reformar el Congreso. Pero hay un proceso especial, ¿verdad? El Congreso tiene que, para reformar, por ejemplo, la ley de amparo o la ley electoral y de partidos políticos, el Congreso de la República tiene que tener el voto favorable de las 2/3 partes del Congreso de la República
y previamente tuvo que haber obtenido el dictamen favorable de la Corte de Constitucionalidad. Esto es especial para las leyes constitucionales, ¿verdad? Entonces, todo eso lo vamos a ir viendo en su momento. Vamos a ver cómo vamos con el tiempo. Bien, nos quedan aproximadamente 10 minutos. Entonces, yo les decía, jóvenes, de que estas son las leyes constitucionales. Vámonos al artículo 276 de la Constitución. Si no tienen su Constitución, también la encuentran en línea, aunque es mejor tenerla físicamente porque van haciendo de una vez sus anotaciones. 276. Bien. Se los voy a leer yo. Ley de amparo, exhibición personal y de constitucionalidad. Artículo 276. Ley constitucional de la materia. Una ley constitucional desarrollará lo relativo al amparo, a la exhibición personal y a la constitucionalidad de las leyes. Entonces, miren, aquí la ley, la Constitución, le está dando la calidad de ley constitucional, ¿verdad? Una ley constitucional desarrollará lo relativo al amparo, exhibición personal y constitucionalidad de las leyes. ¿Estamos bien? Pues bien, le da esa calidad de ley constitucional. Luego tenemos en el artículo 223 la ley electoral y de partidos políticos. (223) Régimen político electoral. Libertad de formación y funcionamiento de las organizaciones políticas. El Estado garantiza la libre formación y funcionamiento de las organizaciones políticas y solo tendrán las limitaciones que esta Constitución y la ley determinen. Todo lo relativo al ejercicio del sufragio, los derechos políticos, organizaciones políticas, autoridades y organizaciones electorales y proceso electoral será regulado por la ley constitucional de la materia. Y de ahí viene algo relativo a la prohibición de la propaganda, que no lo vamos a leer hoy. ¿Nos interesaba esta parte? ¿Verdad? La ley constitucional de la materia. Miren, es una ley constitucional. Luego, vámonos al artículo 139. En el 139, ahí está la ley de orden público. Lo que pasa es de que la ley de orden público lo que establece es los casos en que se puede suspender las garantías constitucionales. La Constitución nos da una serie de protecciones, ¿verdad? Que nos garantiza a nosotros que el Estado no nos va a violar nuestros derechos. Tenemos la libertad, el derecho a la libertad de locomoción, por ejemplo, a la libertad de acción, a la libertad de asociación. Nosotros podemos reunir en la calle 5 o 10 personas a platicar en la calle o en privado o en un restaurante sin ningún problema. Es un derecho que tenemos. Pero en la ley de orden tenemos el derecho a portar armas de fuego, ¿se recuerdan? Pero la ley de orden público regula los casos en que se van a limitar esos derechos. Entonces aquí están, por ejemplo, cuando hay un estado de emergencia o cuando hay un estado de calamidad pública o cuando hay un estado de guerra o cuando hay un estado de excepción. Por ejemplo, ahorita lo que está pasando en Nahualá, básicamente están en guerra, dos comunidades, ¿verdad? Que literalmente en guerra porque con fusiles y todo. Entonces, el Estado, digamos, ahí podría declarar un estado de emergencia o un estado de excepción, tal vez sería el más e intervenir con el ejército esa zona, ¿verdad? Porque es una zona de alto conflicto. Entonces, ahí establece si hay un terremoto, por ejemplo, ahí establece los procesos constitucionales que se deben establecer en caso
de que hay un desastre natural también. Y por último tenemos la ley de emisión del pensamiento. Ah, bueno, pero no leímos el artículo 139. Lo voy a leer yo. Todo relativo a esta materia se regula en la ley constitucional de orden público. Entonces, miren, ahí le da la calidad de ley constitucional también a la ley de orden público. Y aquí están los estados, miren de los que les hablaba. Estado de prevención, estado de alarma, estado de calamidad pública, estado de sitio y estado de guerra. ¿Ya? Son los estados que se pueden poner en virtud de esta ley de orden público. Y por último, vámonos, se dan cuenta que venimos como en retroceso. Vámonos al artículo 35. En el artículo 35 tenemos relativo a la ley de emisión del pensamiento. En Guatemala es libre, o sea, nosotros no solo somos libres en cuanto a nuestra libertad de ir a un lugar a otro, en cuanto a la libertad de locomoción, sino que también somos libres en cuanto a la emisión del pensamiento. No tenemos restricciones para poder emitir nuestras expresiones intelectuales. De hecho, por ejemplo, viene alguien y puede escribir un libro que puede ser ofensivo para otra persona. O puede ser ofensivo para determinada religión o para determinada parte de la sociedad. Pero nuestra Constitución Política de la República establece que podemos libremente emitir. Obviamente, eso no implica que vamos a violar los derechos de otras personas, ¿verdad? O sea, hay límites para ese derecho de la emisión del pensamiento. Y esos límites precisamente son los que desarrolla la ley de emisión del pensamiento. Eso lo tenemos regulado en el artículo 35, se los voy a leer yo. Vamos con el tiempo, 2 minutos. Es libre la emisión del pensamiento por cualesquiera medios de difusión, sin censura ni licencia previa. Este derecho constitucional no podrá ser restringido por ley o por disposición gubernamental alguna. Quien en uso de esta libertad faltare al respeto a la vida privada o a la moral, será responsable conforme a la ley. O sea, hay límites, lo que les digo, ¿verdad? Quienes se creyeran ofendidos tienen derecho a la publicación de sus defensas, aclaraciones y rectificaciones. Y luego vienen una serie de párrafos, jóvenes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 párrafos después de donde les acabo de leer. Vamos a pasarnos por la falta de tiempo. Establece, este es el penúltimo párrafo. Sí, el penúltimo. Todo relativo a este derecho constitucional se regula en la ley constitucional de emisión del pensamiento. Entonces, miren, ahí tenemos a la cuarta ley constitucional. Entonces, la Constitución y las leyes constitucionales. Miren, esas están hasta arriba, pero ¿qué está arriba, la Constitución o las leyes constitucionales? ¿Qué dicen ustedes, jóvenes? ¿Quiénes tienen jerarquía? ¿La Constitución o las leyes constitucionales? ¿O no hay jerarquía entre ellas? ¿Qué dicen ustedes? Sí, primero la Constitución, porque dentro de ella van las leyes, ¿no? Claro, fíjense pues, la ley suprema del Estado es la Constitución Política de la. Ahora, las leyes constitucionales no es que estén por debajo de la Constitución, porque si se dan ustedes cuenta, debajo de la Constitución están las leyes ordinarias. Y las leyes constitucionales no son ordinarias. Entonces, estas se derivan de la Constitución. Y digamos, para explicárselos de alguna forma, están dentro de la jerarquía al mismo nivel de la Constitución, pero porque la Constitución las pone ahí. Es la Constitución la que les da esa calidad. Ahora bien,
Lo que hacen las leyes constitucionales es desarrollar derechos que están contenidos en la Constitución. Yo lo veo así, por ponerles un ejemplo. Es como que ustedes vean el Código Civil y el Código Procesal Civil y Mercantil. ¿Hay jerarquía entre ellos? No, están al mismo nivel. Lo que pasa es que uno regula todo lo sustantivo y el otro regula o desarrolla todo lo adjetivo, todos los procesos para poder aplicar el otro. Entonces, como que la Constitución fuera una norma sustantiva, aquí están contenidos todos los derechos, y en las normas constitucionales lo que hace es desarrollar esos derechos. Aquí explica bien esos derechos y desarrolla también los procesos constitucionales. Bien. Vamos a dejar la clase hasta acá el día de hoy, jóvenes. En la siguiente clase vamos a platicar ya sobre las garantías de orden, las garantías constitucionales y defensa del orden constitucional. Ahí en adelante. Yo lo tenía preparado para hoy, pero no me dio tiempo, entonces este último pedacito. Bueno, lo vamos a ver en la siguiente clase, no hay ningún problema. Vamos a pausarla, vamos a dejar de compartir.